Hay frases en la escritura que cuando uno las lee se quedan resonando en la mente como un trueno. A mí me pasó. Son frases que no se olvidan fácilmente, frases que incomodan, confrontan y estremecen el alma. Y una de estas frases está casi al final de la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22, y aquí el apóstol Pablo está despidiéndose y de momento dice algo tan fuerte, algo tan radical, tan absoluto, que pareciera imposible de escuchar en estos tiempos modernos. La frase es la siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema. ¿Qué es anatema? Muchos no saben lo que es anatema. Bueno, anatema es maldito, separado, condenado. Y sabes, es una palabra muy, muy, muy pesada. Ahora, ¿por qué es tan serio el no amar a Jesucristo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo, casi ya despidiéndose, de momento pone ahí, y el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito? ¿Por qué inspiró estas palabras tan pesadas el Espíritu Santo? Porque miren, Jesucristo no es simplemente un personaje histórico, no. No ha sido simplemente un líder religioso o un profeta admirable. No, Jesucristo, amigo, es mucho más. En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También en Colosenses capítulo 1, verso 16 nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que todo ha sido creado por medio de Él y para Él, lo cual significa que ese aire que respiras, la conciencia que tienes, la capacidad de amar, de pensar, de sentir culpa, de llorar, de admirar la belleza, todo eso existe pues porque Él quiso que así existiera. Y aún así, el ser humano vive como si Cristo fuese algo opcional, como si Cristo solamente fuese un accesorio espiritual. Y la persona vive como si uno pudiera rechazar al autor de la vida y no existiera consecuencias eternas. Y ahí está el problema del hombre moderno, porque el hombre moderno quiere los beneficios de Dios, quiere que Dios lo cuide, quiere que Dios lo proteja, quiere que Dios lo prospere, pero sin amar a Dios. Quieren paz, pero no quieren arrepentirse. Quieren esperanza, pero no quieren rendición. Quieren vida eterna, pero no quieren a Cristo. Por eso Pablo dice lo que dijo. Porque rechazar a Jesucristo no es rechazar religión, no es rechazar una denominación, es rechazar al mismo Creador que entró en el tiempo y el espacio para salvarte. Recuérdalo muy bien. Quizás ya lo sabes, pero te lo vuelvo a repetir. El Dios eterno se hizo carne. Juan 1:14. Y aquel verbo, aquella palabra, la palabra de Dios, vino, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En pocas palabras, el invisible se hizo visible. El santo caminó entre pecadores. El creador permitió, dejó que su creación lo escupiera, lo golpeara y lo clavara en la cruz. ¿Y por qué vino Jesús? Jesús mismo lo dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Él vino, porque el hombre estaba perdido, porque sin él no hay un puente hacia la eternidad. Sin Cristo no hay reconciliación con Dios, sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay esperanza. Y aquí ocurre algo impresionante en la vida del Señor Jesucristo.
El ejemplo está en lo siguiente. Ocurre aquello en Samaria, en el pueblo de Samaria. Imagínate, el sol golpeando fuerte a mediodía. El verbo encarnado entre nosotros, junto a un pozo. Jesús como hombre, como ser humano, como carne, sentado, cansado del camino. Sus discípulos, sus amigos habían ido a comprar comida y mientras él estaba ahí esperando al mediodía aparece una mujer marcada por su pasado, una mujer vacía, una mujer sedienta espiritualmente aunque ella no lo sabía, una mujer que cargaba heridas, pecados, frustraciones y probablemente mucha soledad. Jesús la mira y le dice, mujer, dame de beber. Ella se sorprende. Juan 4:9 nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos no se trataban. Había odio, resentimiento, división, desprecio. Pero entonces aquí Jesús no se puso a explicar, no, pues que mira que este odio, no, él no fue, él fue directo a algo y le dijo a esta mujer, yo me imagino con ojos compasivos, le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si conocieras. El problema de aquella mujer no era solamente moral, no era solamente emocional, era espiritual. ¿Por qué? Porque ella no conocía el don de Dios. Y aquí está algo muy tremendo. Don significa regalo. Jesús estaba diciendo, hey, tú no entiendes quién está frente a ti. No sabes lo que Dios quiere darte. No sabes que delante de ti está la fuente de la vida eterna. Y ese don de Dios hoy es el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús tenía que pasar por Samaria, porque ahí había un alma sedienta, había un alma, una mujer que necesitaba salvación. Y así ocurre hoy en día. Así ocurre. Hay personas hoy que escuchan el Evangelio y no reaccionan. Personas que escuchan acerca del arrepentimiento y lo ignoran. Escuchan sobre Cristo, pero siguen igual. ¿Y sabes por qué? Porque no conocen el don de Dios. Ahora, si dijimos que el don de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y significa esto que el Espíritu Santo ha sido ajeno a la humanidad? No, déjame decirte que no. El Espíritu Santo siempre ha influenciado en su creación y en la humanidad desde el principio. Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2 nos dice la Escritura que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aún antes del diluvio, después de la caída, que el hombre y la mujer pecaron y los hombres se multiplicaron y el pensamiento de los designios de ellos era solamente hacia el mal, el Señor le dolió en su corazón, le dolió en su alma y él dijo, ¿sabes qué? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. El Señor vio que la maldad era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente hacia el mal, y le dolió en su corazón. Por eso dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora, ¿cómo es que ha intervenido el Espíritu Santo en la humanidad? ¿De qué manera? Bueno, el Espíritu Santo ha hablado a través de la conciencia. Porque aquí hay un ingrediente divino, la conciencia. Es lo que acusa, es lo que confronta, es lo que hace sentir culpa, lo que hace sentir un vacío.
lo que hace sentir esa necesidad de Dios. Pero el hombre, sabemos muy bien, endurece el corazón. El hombre cauteriza la conciencia. El hombre se acostumbra al pecado. Y llega un momento donde ya no siente nada. Sucede como los carboneros cuando los trenes funcionaban con carbón. En aquellos entonces tenían que echar los carbones. Y cuando un carbón a veces se salía, cuando caía el carbón nuevo, el carbón encendido se salía, habían pinzas y con las pinzas lo tiraban, pero habían carboncitos chiquititos que no se podían. Los carboneros se agarraban con los dedos y los volvían a tirar. ¿Será que no les quemaba? Al principio sí les quemaba, pero con el tiempo los dedos se fueron cauterizando. Lo mismo pasó con la conciencia. Conciencias cauterizadas. Y es por eso que el día de hoy, la predicación del Evangelio es necesaria. Porque cuando la palabra de Dios es anunciada, el Espíritu Santo vuelve una vez más a reactivar el corazón, a despertar esa conciencia que está totalmente adormecida, que está totalmente cauterizada. Y quizás hoy, mientras tú estás viendo este video, escuchando mis palabras, Él está tocando tu corazón. Quizás estás sintiendo una inquietud. Quizás por eso no puedes hallar paz completa lejos de Dios. Quizás porque en el fondo sabes que necesitas algo más que el dinero, que entretenimiento y poder. Necesitas vida espiritual. Necesitas el don de Dios. Necesitas el Espíritu Santo para que tú puedas ser una nueva criatura. Pero hay algo aún más triste. Porque fíjate, vamos a hablar de aquellas personas que conocieron el don de Dios y se apartaron. Personas que, por ejemplo, asistían a una iglesia, cantaban alabanzas al Señor, con lágrimas en sus ojos, adoraban sinceramente, hablaban de Jesucristo, les era una pasión el conocer a Cristo. Personas que componían alabanzas, que componían versos y canciones al Señor. Pero hoy, estas personas parecen que son enemigos del Evangelio. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con esas personas? La Escritura lo declara claramente allá en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Dice el apóstol Pablo al Espíritu Santo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En pocas palabras, el don de Dios lo perdieron porque no se conformaron a las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? No se conformaron. Tuvieron comezón de oír, les picaba el oído y entonces se fueron amontonando maestros, fueron buscando maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias y apartaron el oído de la verdad. Y poco a poco, ese corazón, esa conciencia fue adormecida, cauterizada, el corazón se endureció, el orgullo los cegó, la vanidad los consumió, escuchando doctrinas engañosas, espíritus seductores, doctrinas de demonios, y terminaron atacando aquello que antes amaban. Y eso debería producir un temor santo. ¿Por qué? Porque nadie cae de un día para otro. Primero, el corazón se enfría. Luego, se descuida la oración. Después, se deja la palabra. Más tarde, se negocia con el pecado. Y finalmente, se pierde toda sensibilidad espiritual. Pero todavía hoy hay esperanza. Porque mientras hay vida,
Cristo sigue llamando. Y hoy la invitación está abierta para todos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No provoques a Dios. No resistas más al Espíritu Santo. No juegues con tu eternidad. Al contrario, clama al Señor Jesucristo. Háblale con sinceridad y dile, Señor, necesito conocerte. Dame el don de Dios. Dame tu Espíritu Santo. Quita mi dureza. Hazme amarte de verdad. Y si clamas de corazón, Él responderá. Porque el Espíritu Santo produce algo sobrenatural. Hace que el hombre ame a Cristo. Y esto ya no va a ser por obligación, no va a ser por religión, sino porque el corazón ha sido transformado. Entonces, finalmente, entiendes aquellas palabras de Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Porque cuando alguien conoce la verdad, cuando alguien conoce verdaderamente el don de Dios, cuando el Espíritu Santo toca su alma, es cuando entiendes quién Cristo realmente es, y cuando lo sabes, ¿cómo no amarlo? El que tenía todo, dejó su trono de gloria, dejó su corona y vino al mundo. No se aferró a su gloria, habitó entre nosotros. ¿Cómo no amar a aquel que murió por mí? ¿Cómo no rendirse a Él? ¿Cómo no entregar la vida al único que murió y resucitó para salvarnos? Si conocieras el don de Dios, correrías hoy mismo a los pies de Jesucristo y Él no te rechazaría. Si llegaste hasta aquí con ese video, te pido un favor, dale un like al video, suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte con tus amigos, recuerda que Jesucristo es lo único que la humanidad necesita para cambiar, para tener vida eterna. Él es muy importante, más de lo que podamos imaginar. Si tú conoces el don de Dios, sabrás que estas palabras son de Dios y este don hay que compartirlo. Si quieres dejar algún comentario, déjalo. Si tienes alguna sugerencia, puedes dejarlo. Y estamos aquí en tu canal La Biblia, la verdad, porque la verdad está en la Biblia. Una verdad sin filtros, palabras de reflexión para que la persona conozca a Jesucristo, el Salvador del mundo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.